Bienvenidos a el podcast Fútbol y Café. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Compartiremos con un compatriota que también ha decidido salir de su zona de confort. Bienvenido, José Barrientos. Es un gusto tenerte acá en este espacio. Nico, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, para mí un placer, de verdad que agradezco mucho la invitación. Eh, Siempre dispuesto a colaborarte al máximo y un honor poder compartir contigo este nuevo episodio de este podcast y esta nueva aventura en la que estás emprendiendo. Bueno, muchísimas gracias, José. La verdad que el gusto es de nosotros. Y bueno, un rolo y un paisa hablando en fútbol y café. Cuéntale un poquito más o menos a las personas cómo se dio esta conexión entre los dos, cómo se dio para que la vida nos permitiera compartir. Nico, como lo dices, un rolo y un paisa, pero más de todo ese regionalismo, dos Ujú. colombianos con ganas de progresar, con ganas de salir adelante, con una pasión que es el fútbol y con ganas de cumplir nuestros sueños, ¿cierto? Entonces, Nico, bueno, me conocí con Nicolás en Universidad Católica en el año del 2023, este año. Yo llegué a ser el preparador físico de la categoría de primera división del Club Universidad Católica. Nico ya estaba trabajando en las formativas. Siempre me ha impresionado mucho la forma de ser tuya, Nico, que eres una persona que eres, como le decimos en Colombia, muy entrona, que va de frente y te me acercaste, hey, profe, ¿cómo estás? Yo estuve en un partido de Melé y ahí supe que eras colombiano y desde ahí te he estado siguiendo y bueno, desde ahí creció esa relación de amistad y esa relación de compañeros de trabajo que hemos tenido, en la cual llevamos ya Un año ya un casi. año casi, Ujú. Nico. Llevamos ya un año trabajando juntos, compartiendo y que creo que lo hemos llevado de la mejor forma. Sí, profe, lo que tú decías, José, en cosas de la vida, ¿no? En algún momento me comentaron de usted, cuando llegué a Ecuador, que el preparador físico de Melec era colombiano. Bueno, me puse a ver en las redes sociales, como usted dice, siempre me gusta estar como conociendo personas, generando contactos, porque bueno, en la vida he aprendido que es importante eso, y más en nuestra profesión, para compartir, para debatir, conectar de esa manera. Y claro, voy a un clásico del astillero, justo ese clásico del astillero, que para comentarle a la gente, es el clásico que está entre Barcelona y Emelec. Voy justo a la cancha de Emelec y justo cancelan ese partido. Desde las gradas lo veo haciendo la entrada en calor y yo, ya, pues ese es el profe. Y bueno, por cosas de la vida, lo que tú dices, Universidad Católica, terminamos conectando, y es eso lo que yo en capítulos anteriores nombraba. Uno no sabe lo que le espera el futuro, ¿no? Entonces, de ahí que es importante uno siempre tratar de obrar de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, profe, ya contando un poquito más o menos este inicio de la historia y cómo fue la forma en la que conectamos, nos gustaría que nos comentes un poco de usted, pero bueno, antes, para comentarle un poco a la gente, sabemos que tienes amplia experiencia en torneos internacionales, ¿sí? Más o menos un total de 20 partidos, lo hablábamos anteriormente. De ahí la motivación a que podamos compartir este espacio, ¿sí? También empezar a conocer nuestro gremio en cuanto a los preparadores físicos colombianos, que por ahí hay muchos en diferentes países, pero que no están tan referenciados, ¿no? Entonces, la motivación de este capítulo era justamente eso, hablar con usted acerca de la experiencia en los diferentes clubes que has estado, y también que nos comentes un poco de cómo inició José Barrientos en esto del fútbol. Nico, perfecto. A ver, con respecto a cómo inicié, empecemos por esa última pregunta. ¿Cómo inicié en esto del fútbol, Nico? Siempre he sido un apasionado por ese deporte, lo he jugado, que creo que todos empezamos por ahí, porque queremos y tenemos el sueño de ser jugadores de fútbol profesional. Hay que decirlo, creo que por las condiciones, todos decimos que fue por una lesión de rodilla, que los meniscos, que los ligamentos cruzados, no llegamos por condiciones. Hoy en día los jugadores que son profesionales
tienen esa capacidad para jugar al fútbol que nosotros de pronto no tuvimos y bueno, nos tocó dedicarnos a estudiar. Yo soy graduado de profesional en deporte del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Hice mi carrera universitaria, obviamente 10 semestres, 5 años. Los últimos 2 semestres decido hacer mis prácticas universitarias en un club de fútbol que es el Deportivo Independiente Medellín. Ujú. Llego a hacer mis prácticas en las divisiones inferiores, como las llamamos en Colombia, en la categoría sub 17 y sub 20. Era, digamos, el apoyo de los preparadores físicos, donde me tocara, en las canchas que me tocara con esas categorías, iba a asistir a los preparadores físicos, ayudarles a hacer el control de peso, a tomarles el peso a los jugadores por la mañana, a poner platillos, a pasar balones, lo que es un practicante en Colombia en un club de fútbol. Bueno, hice mis 2 semestres en Deportivo Independiente Medellín. Cuando termino de hacer mis prácticas, los entrenadores con los que estaban me dicen que me pueden dar la mano para quedarme trabajando en el club, que van a hacer todo lo posible por trabajar, que me quede trabajando en las divisiones inferiores. Si no, Nico, que lo más probable era en la academia de fútbol. Y así fue dicho y hecho. Al otro año me llaman de Deportivo Independiente de Medellín, pero de la Academia de Fútbol. Nico, yo hice todos los procesos de la Academia de Fútbol como entrenador de fútbol, no Ujú. como preparador físico. Tú sabes que uno en las academias de fútbol es entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, psicólogo, Ajá. médico. Como decimos en Colombia, uno es todero, Todo era, sí, eso sí. le toca a uno, entonces bueno, me tocó la categoría sub 5 y de ahí la sub 7 la sub 9 pasé a la Pony Fútbol, estuve varios años en Pony Fútbol con varios entrenadores que ya llevaban varias trayectorias en la academia del Medellín, luego se fueron dando las oportunidades de salir del país a torneos internacionales, pero como te lo digo, de academias de fútbol, estuvimos en Cancún, estuvimos en Estados Unidos, y bueno, de ahí me fui dando a conocer de los entrenadores, de lo que siempre creo que me ha caracterizado, Nico, de mi seriedad, de mi responsabilidad, de lo comprometido que soy, y me fueron dando la oportunidad de ir ascendiendo a las divisiones inferiores. Pasé a la sub 13, luego estuve en una sub 15, luego subí a una sub 17, luego fui a una sub 20 de apoyo al preparador físico. Luego, por cosas del fútbol, el PF que está en la sub 20 pasa al equipo profesional. En el equipo profesional, el preparador físico me dice que necesita un segundo preparador físico que le ayude, que le asista, y me hacen esa invitación a mí, Nico, y subo de segundo preparador físico, estando en el equipo profesional, pero también estando en las divisiones formativas, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le gusta eso, Nico, uno mejor dicho, trabajo en las mañanas, al mediodía, en la tarde, y esa era mi rutina en Deportivo Independiente de Medellín. Ya para eso te estoy hablando, Nico, más o menos en el 2017, a finales del 2017, que trabajaba en las divisiones menores y en el equipo profesional como apoyo, ¿cierto? Ya para el 2018 me dicen y me dan la oportunidad de que me quede de segundo preparador físico en el equipo profesional. Me quedo con el preparador físico número uno, ahí era David Zuleta, un compañero al que aprovecho para enviarle un saludo, que le tengo gran estima, gran admiración, igual a todos los otros preparadores físicos con los que he compartido, que son muchos. Nico, si me disculpas, los puedo mencionar, son Claro. Wilson Ahmed Silva, Juan Carlos Rojas, Chicho, el profe Víctor Gaviria, y bueno, Juan Esteban Osorio, otros compañeros con los cuales fue Javier Morales, que son preparadores físicos y con los cuales aprendí mucho en esa época, que me ayudaron, me formaron, porque sabes que salir uno de la universidad y pasar, Nico, La a la realidad. realidad es otro cuento totalmente diferente, y ellos ya llevan unos años más de experiencia, Ujú. entonces ellos se pudieron guiar, me pudieron ir formando ahí, y aprovecho pues para mandarles un saludo y agradecerles a ellos por todo esto. José, y bueno, discúlpame ahí. Lo que, o sea, hecho en Medellín, literalmente, ¿no? El proceso, como decimos en Colombia, el proceso pelado, porque desde las inferiores, la categoría más inferior, hiciste todo el proceso y llegaste, ¿no? Como más o menos
que la comunidad que nos escucha vaya teniendo eso presente, ¿no? Como que hiciste el proceso hasta llegar al primer equipo. Nico, sí, como lo dices, hecho y formado en Deportivo Independiente de Medellín, de ahí mi cariño y respeto hacia la institución. Soy hincha del Deportivo Independiente de Medellín, agradecido completamente porque fueron los que me dieron la confianza, fueron los que depositaron esa confianza en mí para poder empezar a trabajar y pasé por todos los procesos. Es más, Nico, yo trabajé academia de fútbol con todas las categorías. Ujú. Fútbol femenino, Vea pues. estuve de fútbol femenino siendo preparador físico de Catalina Usme, Mm, jugadora profesional de Selección Colombia, claro. América de Cali, y luego pasé a las divisiones menores y luego equipo profesional. Entonces, hecho y formado en Deportivo Independiente de Medellín. Claro. Main, Made in Medellín. Main Medellín, Nico, correcto. Bueno, José, más o menos así como para ir escuchando tus primeros pasos, la verdad que muy bonito el hecho de que fuiste haciendo el paso a paso, ¿no? Porque muchas veces eso de que uno quiere salir de su zona de confort está bien, pero muchas veces cuando uno llega a un lugar y se establece un tiempo, ve los frutos y tú los viste, ¿no? Lo que hablábamos, iniciaste en las academias y terminaste llegando a lo que, bueno, todos en algún momento soñamos, entonces por ese lado, muy bacano. Sí, Nico, eso es fundamental. Yo creo que algo que siempre he tenido es la actitud, independiente de donde estuviera, yo siempre he procurado dar lo mejor que tengo, ser un gran profesional y primero pues ser un gran ser humano. Y bueno, empecé de esa forma, se me dio la oportunidad de estar en el equipo profesional, del equipo profesional creo que por algo se dieron las cosas, de que hice bien mi trabajo, me comporté de la manera que me debía de comportar en un contexto a nivel profesional y de ahí con el cuerpo técnico que estaba en esa época en Deportivo Independiente de Medellín les sale la opción de venir a Independiente del Valle. Recordar, Nico, de que yo era segundo preparador físico, no era el primero. Los profes me hacen la oferta de venirme para Ecuador, a Ujú. Independiente del Valle. Obviamente un reto para mí porque yo era segundo preparador físico, nunca había tenido la posibilidad de ser preparador físico número uno, digámoslo en este caso. Bueno, acepté esta nueva aventura, fue una experiencia única, la cual creo que la hicimos muy bien, nos fue súper bien, buena acogida con el grupo, credibilidad ante los jugadores. De ahí, Nico, pasé de Independiente del Valle a Emelec. En Emelec estuvimos 3 años y medio. De Emelec ahora estoy en Universidad Católica. Entonces, Nico, bueno, siempre creo que para la cortada que tengo a nivel profesional, con 35 años, Nico, haber estado en Deportivo Independiente de Medellín, Independiente del Valle, Clubes por Emelec, Universidad Católica, es una linda experiencia que si me pongo a ver, Nico, casi la verdad no lo hablamos ahora antes del podcast, los partidos que he jugado en torneos internacionales, en la liga, no los llevo contabilizado, Nico, porque no soy de llevar ese tipo de estadísticas, Sí, pero las disfruto y las vivo al las vives máximo para al mí, 100%. al 100%. Para mí, partido de Libertadores, partido de Sudamericana, partido de Liga, pues es partido y voy a ganarlo. Bueno, José, no, buenísimo. Y digamos que lo que hablábamos al inicio, créame que las personas que nos están escuchando y escuchando como este camino, el ver que después viniste a Ecuador, estuviste en varios equipos, eh, aunque uno no quiera, termina siendo ejemplo para muchos. Muchos de las personas que nos están escuchando, al escuchar estas historias de vida, dicen, hey, si hay personas que lo hicieron, yo también puedo. Entonces, muy bonito escuchar esto porque llena bastante de que sí se puede, que hay que trabajar, siempre estar, como decimos nosotros, perfilado en puntitas de pies para lo que venga. Y bueno, una experiencia amplia en Ecuador, has estado en tres equipos importantes acá en el país hermano. Pero bueno, José, más o menos como para ir entrando en materia, mm, como preparador físico, ¿cuál crees que es lo que, no sé si decir diferencia, sino más bien cuál es tu chispa, cuál es tu,
tu flow en los entrenamientos? ¿Cuál podrías decir? Nico, mi flow, como lo dices, yo creo que es mi esencia, Nico, como tal, lo diría de esa forma, ser auténtico, ser como soy yo, tener, creo que esa buena relación con el jugador de fútbol. Creo que es demasiado importante, aparte de los conocimientos, de la capacitación que has de tener, de la experiencia, pero creo que lo más importante es tener una buena relación con el jugador de fútbol, saberles llegar a ellos, hablarles más de la credibilidad que de la obligación, del por qué deben de hacer X o Y entrenamiento y no que ellos se sientan obligados. Entonces creo que mi esencia, Nico, es esa, tener como esa buena relación con los jugadores, de que trabajen con la mejor actitud, con la mejor energía y que no se sientan obligados. José, y bueno, digamos que en ese tema del camino, creo que en eso conectamos bastante, también me ha tocado en diferentes clubes, no hice el mismo camino, pero sí estar con chicos de 6 hasta jugadores que ya han jugado hasta en profesional, ¿no? Y cuando lo que tú bien dices, ¿no? Uno a veces piensa que porque el jugador ya está en profesional, cosas como que el tema de jugar, que se ría, ya no debe estar, y es lo que más debe estar, ¿no? Y ese tema que tú dices, de escuchar al jugador, de entender que él es un ser humano, muy importante, ¿no? Nico, bueno, ¿qué te puedo decir? La estructura, eso a lo que te refieres, es la estructura socioafectiva de la que hablas. Ujú. Es muy importante el jugador de fútbol, eh, porque es profesional o porque es adulto, no podemos dejar de lado los juegos. Por ejemplo, Nico, te pongo en contexto, nosotros los días que tenemos competición hacemos una activación en las mañanas Ujú. y son ese tipo de juegos lúdicos o esas cohesiones de grupo que lo que buscamos es eso, de que los jugadores se rían, se diviertan un rato, se distraigan de toda la tensión, de todo el proceso de ansiedad, de todo el proceso a nivel competitivo que genera el estar a nivel profesional. Entonces ese tipo de actividades lúdicas, recreativas, son demasiado importantes a nivel profesional y gracias a Dios conté con la fortuna de que pude manejar grupos de niños y todos esos Claro. juegos trasladarlos al equipo profesional, entonces son un éxito, Nico. Y que uno piensa que no, pero a veces lo que yo le digo a mis jugadores, arroz con huevo, hoy es arrocito con huevo, cosas a veces que son tan básicas, pero que a la vez son muy buenas. Muy buena, Nico. Los juegos lúdicos o los juegos tradicionales, a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en día, no van a pasar de moda. El jugar, como lo llamamos nosotros en Colombia, Más cogidas. las cogidas, Ajá. que aquí son las llevas, Sí, sí. el jugar los ronditos 4 versus uno, el jugar Nico, piedra, papel o tijera y el que gane puede hacer un trabajo pues de velocidad Ujú. y le da la oportunidad al otro compañero, todo ese tipo de cosas, Nico, nunca van a pasar de moda. Sí, no, y bueno, también digamos en estos años que he podido conectar con jugadores pues más mayores en cuanto a 20, un rango de 20 a 30 años, me doy cuenta de eso, ¿no? Y justamente con los preparadores físicos que hablo, la mayoría llegamos a ese mismo punto, la parte humana, ¿no? Porque si un jugador está motivado, me parece que siempre te va a trabajar mejor, ¿no? Pero bueno, más o menos como para ir entrando un poquito en materia, nos gustaría, José, que nos compartieras dos cositas. La primera es, vienes del fútbol colombiano al fútbol ecuatoriano. ¿Cuál fue la primera imagen o la primera sensación en cuanto a las diferencias? Porque digamos que a mí personalmente me parece que es un fútbol muy similar, pero igual tienen sus diferencias. De las primeras cosas que me encontré acá cuando llegué al Ecuador, aunque digas que es un fútbol muy similar, sí, obviamente por la idiosincrasia, por ser un país hermano, La que estamos tan cultura. cerca, la cultura, Ujú. somos muy idénticos, pero el jugador de fútbol ecuatoriano es mucho más físico. Entonces me Ok. sorprendió, Nico, de que al llegar acá, el jugador de fútbol te pedía más trabajo, post-entrenamiento. Querían hacer pasadas, querían hacer trabajos de fuerza, pedían mucho más trabajo, debido a que me lo han contado por experiencia propia, de que para ellos un referente es Antonio Valencia Ujú. y que Antonio Valencia al terminar sus entrenamientos siempre hacía pasadas, siempre hacía trabajos de fuerza, entonces ellos tienen eso muy arraigado y los veo que son muy físicos.
pero fue como mi primera impresión. De ahí me adapté, fui adaptando todos mis trabajos, fui adaptando las cargas para ellos, de tal forma de que uno los va conociendo a tu grupo de jugadores, qué jugadores después de entrenamiento les gusta hacer fuerza, qué jugadores les gusta trabajar más, digamos, la parte de la resistencia, qué jugadores se pidan trabajos de fuerza explosiva, y me fui adaptando a eso, Nico, pero esa fue como la diferencia mayor que encontré. José, la verdad que no, o sea, no tenía eso como referencia, no, el hecho de que obviamente Antonio Valencia lo tenga como referencia, pero bueno, justamente estos espacios es para eso, ¿no? Para conocer de antemano esas experiencias, esas vivencias. Y claro, Antonio Valencia estuvo en el Manchester United, obviamente referente. José, nos motiva también el hecho de conocer, que obviamente lo habíamos hablado antes, estuviste más o menos en 5 países en torneo internacional, si bien no me equivoco. Cuéntanos eh, la experiencia de participar como preparador físico en Sudamericana y en Copa Libertadores. Bueno, como lo hablamos ahora, haciendo un recuento de los partidos de fútbol a nivel internacional en los que he podido estar, han sido unas experiencias inolvidables, únicas. Mi primer partido de Sudamericana fue con Deportivo Independiente Medellín, vuelvo y te recuerdo, segundo preparador físico. Me dicen que para ese partido puedo estar en el banco, entonces, Nico, no te alcanzaba a imaginar la felicidad que yo tenía, pues Claro. el sueño cumplido de uno estar cerca a la cancha, en el banco, más en un torneo internacional, un torneo de Sudamericana. José, pero perdona ahí, ¿el primer partido en el cual vas al banco es internacionalmente o ya había sido antes salida? Nico, mi primer partido oficial a nivel profesional fue en torneo Una internacional. cosa de Una locos. cosa de loco, increíble, y fue contra Sol de América. Sol de América de Paraguay, Ajá. ganamos 3-1 y bueno, eso, tremendo partido inolvidable. Ya de ahí nos vinimos para Independiente del Valle, con Independiente del Valle, Nico, lo he dicho, tengo la suerte de que con MLE pudimos estar en muchos estadios a nivel, digámoslo, mundial, como lo es el Maracaná, como lo es el Mineirao Mineirao, como él es el Allianz Arena del de Palmeiras. Palmeiras, estadios grandes, hermosos, impresionantes, full gente, pero para mí el partido que jugó Independiente del Valle contra Unión Santa Fe en Argentina, Mm, porque era la primera vez que clasificaba Unión de Santa Fe a un mm. torneo internacional, estadio full, Nico, Ufa, estadio full, estadio pequeño, con los hinchas acá cerquita. cerquita a un metro, Te respiraban en te la... respiraban en la nuca, como decimos nosotros en Colombia, me tiraron hielo, me Ajá, tiraron limones, me escupían, me mentaron la madre. Me sorprendió que no pararon de alentar ah, ok, desde el primer minuto ajá, hasta que terminó el partido alentando. Me marcó ese estadio, me ajá. gustó demasiado por lo que el fútbol, por lo que el Significado. argentino siente el fútbol y Sí. por lo que significa el fútbol para los argentinos. O sea, ahí hay dos cositas importantes. Uno, que debutaste y estuviste en el banco en un torneo internacional, ¿no? Y fuiste después con Independiente de Valle a enfrentar a Unión de Santa Fe, el cual era su primera participación. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de como vivenciar ahí abajo el tema de la hinchada. Algo que a mí me mata mucho es la murga, la gente como alienta. Bueno, obviamente en Colombia también somos muy apasionados, pero comparando con Argentina es otro nivel. ¿Qué se siente cuando tú vas saliendo al partido, cuando estalla la gente? Y cuéntanos un poco qué se siente. Nico, es algo que uno no puede describir, que no puede decirte con palabras. Eso, yo creo que lo bonito del fútbol es eso, la hinchada, ir a un estadio y ver a tu equipo, digamos, que te esté apoyando, que estén en las gradas, esa hinchada, familiares, gritando, apoyando. Eso es algo inexplicable. Tienes las pulsaciones altas, estás hiperventilando, es una emoción inigualable, Nico. Eso es lo bonito del fútbol, poder estar en un estadio y que haya
toda esa hinchada apoyando a sus dos equipos, ver como esa rivalidad porque un equipo gane, muy bacano, Nico, es algo que te digo, no tengo palabras para explicarlo. Bueno, José, más o menos para como entrar en materia, cuéntanos en la concentración cómo es un día a día previo a un partido importante en Copa Internacional. Un día previo, Nico. Bueno, a ver, Nico, yo siempre he dicho que no hay que darle mayor importancia a un partido porque sea torneo internacional, digamos en ese caso para nosotros Libertadores de Sudamericana, que un partido de Liga Pro, en ese caso nosotros acá en el fútbol profesional, para mí partido es partido y yo trato de asumir los dos de la misma forma, Nico. Entrando un poquitico más en contexto, como lo dices, y en materia, la semana, Nico, digamos que nosotros competimos el día sábado, tenemos el partido, torneo internacional, 7 p.m. Nosotros obviamente hacemos una sesión de activación previa al, al partido, o sea, el día viernes, en el cual bajamos mucho las cargas, tanto bajamos la intensidad como bajamos el volumen del entrenamiento. Son entrenamientos más orientados a la velocidad y orientados a las acciones a balón parado, tanto a favor como en contra. Entrenamos en las horas de la mañana, los jugadores después del entrenamiento se van para sus casas, 7:45 concentramos en el hotel, cada jugador llega al hotel, tenemos una cena 8 p.m., una cena que está, digamos, vigilada o controlada por la nutricionista del club. Jugadores tienen hasta las 10:30 para estar charlando, hablando en el lobby con sus familiares, con sus amigos, X o Y persona que llega a visitarlo, y 10:30 ya deben de estar en sus habitaciones cada uno descansando. Al otro día, el día de partido, Nico, como el partido es tarde a las 7 p.m., tenemos dos opciones. En ocasiones hemos manejado desayunos libres u opcionales, como llamamos nosotros, de 8 a 10 de la mañana, en el que el jugador puede bajar a las 8:30, puede bajar a las 9, a las 9:30, dependiendo, siempre buscando como que favorecer las horas de sueño, Total. que es muy importante, sabemos hoy en día Ujú. todo lo importante que es el sueño, entonces hay algunos jugadores que pueden dormir más, unos jugadores pueden dormir menos, y, y ya están acostumbrados a despertarse temprano, bajar, desayunar, por todos los hábitos que han ido ellos creando durante toda su carrera. Eso sí, Nico, a las 10 de la mañana tenemos activación. En la Ujú. activación que hacemos nosotros es con el rodillo miofacial, Ujú. hacemos una liberación miofacial de 5 minutos, hacemos un ejercicio de movilidad durante 5 minutos y hacemos una activación muy corta de forma lúdica. Claro. Hacemos juegos lúdicos buscando lo que te decía ahora, esa cohesión de grupo, esas risas, de que el jugador se libere de toda la tensión del partido. Tenemos a las 12:30 más o menos del almuerzo, luego tenemos un break y luego el break, listos para el partido. Nico. Es como, no tenemos nada de ritual. Ah, perdón, y se me olvidaba obviamente antes del almuerzo, la sesión de video y charla técnica del rival, donde el profe pues les dice quiénes son los inicialistas, los suplentes, muestra las fortalezas del equipo. Obviamente durante toda la semana ya el profe ha ido dando tips, ha ido dando videos del rival, pero no tenemos nada así, Nico, de alguna cábala, de algún ritual, de algo que siempre hagamos en cada partido, no, para nada. Bueno, es importante en estos espacios justamente escuchar esos detalles, ¿no? Esas cositas que no se aprenden en la universidad, ¿no? Justamente me gusta tener estas charlas porque uno va aprendiendo lo que es, ¿no? Y bueno, José, has tenido la oportunidad de estar en Brasil, has ido bastantes veces por torneo internacional, también te ha tocado ir a Bolivia. Quiero hablar un poco de lo de Brasil, ¿no? Has tenido la oportunidad de jugar contra Palmeiras, contra Cruzeiro, contra Flamengo, equipos que en Brasil son referentes, sumado a Red Bull Bragantino. Esto fue con Emelec, ¿verdad? Sí, fue con ML Nico por torneos internacionales. No, Ajá, no estoy muy seguro, la verdad, no recuerdo si fue por Libertadores por o Sudamérica. Sudamericana, cuáles fueron con cuáles, pero sí, como lo dice, fueron Ajá, Palmeiras,
Cruzeiro, Flamengo y Red Bull Bragantino. José, bueno, me imagino que el fútbol brasileño va a otro nivel, ¿no? Va a otra velocidad. Cuéntanos un poco de esa, como de esa vivencia. Nico, bueno, haciendo aquí memoria y como recordando bien para ponernos en contexto, eso fue en el año 2019 cuando nosotros llegamos a Emelec. El equipo estaba en Libertadores. Nosotros nos toca ir a jugar a Cruzeiro, al estadio Mineirao Mineirao del Horizonte. Belo Horizonte. Ganamos 2-1 allá, fue algo increíble ese partido. De ahí pasamos a la otra fase contra Flamengo, Una cosa de una locos. cosa impresionante, Nico, no te alcanzaba a imaginar. Le ganamos 2-0 acá, íbamos con la ventaja, llegamos al Maracaná, perdimos 2-0, nos fuimos a penaltis y por Epa. penaltis quedamos por fuera. Nico, el fútbol brasilero está a otro nivel, hay que decirlo. Creo Ujú. que siempre se ha mantenido ahí entre las dos, tres primeras mejores ligas de Sudamérica. Creo que Brasil es la número uno, puede ser Argentina, no sé, Colombia, Ecuador, pero Brasil está a otro nivel en cuanto a sus jugadores, en cuanto a su infraestructura, en cuanto al ritmo de juego, el nivel de juego, en cuanto a la habilidad de los jugadores. Ujú. Fue un espectáculo increíble jugar contra los jugadores que tenía Flamengo en esa época, Cruzeiro, poder enfrentar a jugadores tan históricos también como contra Atlético Mineiro, Hulk. Ujú. Entonces, son jugadores que con su trayectoria, que han estado en Europa, en grandes clubes, que han marcado diferencia, hacen del fútbol brasilero que sea una de las mejores ligas. Bueno, ahí nos faltó Atlético Mineiro, no lo habíamos hablado hace un Claro, rato. Atlético Mineiro fue, creo que por Sudamericana fue lindo partido también. No, he tenido la fortuna, Nico, Ajá. de estar en tremendos partidos que ahora que me los haces recordar, Recapitular. recapitular, me veo de que he sido un afortunado y Chévere. un bendecido de la vida por haber podido disfrutar de todas esas Vivencias. experiencias. José, bueno, ahí también hay otro tema y es el tema de los diferentes contextos que tiene nuestro continente, ¿no? A veces te toca, siendo un equipo de altura, ir sobre el nivel del mar, siendo el nivel del mar, ir a la altura. ¿Cómo es la preparación, digamos, teniendo los dos extremos? Siendo un equipo de la altura que te tocó, estando pues inicialmente en Medellín, en Quito, ahora con Católica, antes con Independiente del Valle, y también te tocó estar en la costa con Emelec. ¿Cómo es eso? Más o menos, ¿se hace algo para ir a afrontar partidos a la altura, para ir a afrontar partidos a la costa? ¿Cómo es? Nico, esa pregunta siempre me la hacen y yo te puedo decir que yo nunca he cambiado mi forma de entrenar, ya sea Ujú. porque vayamos a jugar a altura o porque vayamos a jugar a nivel del mar. Si estemos en sierra o estemos en costa, entrenamos de la misma forma, con la misma intensidad, con el mismo compromiso, con la misma seriedad, independiente de dónde juguemos. Sí te puedo decir por experiencia propia de que el jugador sí, digamos en ese caso el jugador de la costa en Emelec, cuando viene a jugar acá a la sierra, si viene con mucha predisposición a la altura, viene con mucho temor de que se van a ahogar, de que se sienten más fatigados, de que se cansan. Igual en el 2021 que quedamos campeones de la primera etapa, demostramos de que así seamos de la costa, venir a jugar a la sierra, ganamos todos los partidos de visitante sin hacer algo extra, Nico, sin decirte que yo cambié mi entrenamiento, que los profesores modificamos nuestro entrenamiento, no, seguíamos entrenando de la misma forma. También los jugadores brasileros sí le tienen mucho temor a la altura. Si es cierto, Nico, que se siente, si es cierto, Nico, que se siente, es obviamente no es lo mismo jugar a 300 metros sobre el nivel del mar, a 500 metros sobre el nivel del mar, que venir a jugar a 2850 metros como lo es acá el Atahualpa o a 3300 como lo es el Echaleche de Muchurruna. O algo más extremo en Bolivia. No sé si te ha tocado La Paz. No, no me ha tocado Nico La Paz o hay otro más extremo que es Potosí. Real Potosí, no sé si Creo que está van muy... como a 4000 metros de Royal altura. Park, ¿no es? Entonces, Nico, Ujú. de que se siente la altura, pero creo que
de estar compitiendo un fin de semana en la sierra, un fin de semana en la altura, creo que el jugador termina por acostumbrarse a todos estos cambios que presenta pues la liga. Bueno, José, nos hablabas de que los entrenamientos son iguales, no cambia la estructura. Mm, en tu caja de herramientas, como me gusta a mí llamarla, en esto de nuestro trabajo como preparadores físicos, ¿a qué le das prioridad? ¿Qué armas le das a tus jugadores? Nico, ¿a qué le damos prioridad nosotros? Para nosotros es fundamental que los jugadores estén en óptimas condiciones para que el profe el fin de semana pueda contar, digamos, con la mayor cantidad de jugadores disponibles para el partido, Nico. Nosotros le damos prioridad a que el jugador se encuentre bien. ¿En qué sentido? De que no se encuentre con muchas molestias. Eso de que estar entrenando con molestias, con dolores, Nico, no comparto de que el jugador de fútbol se mantenga entrenando con dolores y con molestias. Entonces nosotros brindamos y procuramos de que el jugador llegue todos los días al entrenamiento y para nosotros es fundamental, Nico, de que el jugador entre al gimnasio y haga toda su rutina de movilidad, toda su rutina de masaje con el rodillo miofacial, que aproveche a los fisios y a los médicos para que se traten, para que puedan afrontar el entrenamiento de la mejor forma. Para nosotros es fundamental, Nico, de que estén en óptimas condiciones para el entrenamiento. Sí, algo que me llama mucho la atención y que he tenido la oportunidad de aprender este año es algo que también escuchaba justamente de Diego Bottaoli, el preparador físico de Independiente del Valle, la palabra autonomía. Ya el jugador a nivel profesional debe entender eso, ¿no? Que si él está bien, le va a ir mejor, ¿no? Entonces, todo este cuidado, el tema del sueño, el tema de la alimentación, el que llegue antes, haga su trabajo preventivo, haga el rodillo. Entonces, digamos que eso me ha llamado mucho la atención este año, que han implementado como ese chip de que el jugador llega, hace su trabajo, y bueno, esto es muy importante, ¿no? Y en cuanto al trabajo de fuerza, ¿cómo lo trabajas más o menos? ¿Cómo te gusta? Para complementarte, Nico, lo que dices de la autonomía, como le dice el otro colega preparador físico, nosotros lo has podido presenciar, lo has podido vivir. Digamos que en la semana, una semana tipo, compitiendo el día sábado, tenemos lunes, miércoles y viernes, Nico, algo que denominamos nosotros aquí en Católica, que ya cuando nosotros llegamos acá a Católica ya lo tenían en estructura por cuerpos técnicos anteriores que les ha funcionado muy bien, se llama la zona cero. Ujú. Entonces la zona cero es como ese trabajo previo al entrenamiento. Nico, nosotros de esos 5 días que tenemos disponibles para entrenar, 3 días, lunes, miércoles y viernes, son zona cero dirigida por el profe y por el segundo preparador físico, Darwin Veloz, que nos apoya, que está siempre ahí el día a día con nosotros. Están dirigidos esa zona cero por nosotros, pero martes y jueves los jugadores tienen zona cero libre, porque lo que buscamos es eso, de que el jugador de fútbol vaya creando esos hábitos y de que no sea siempre el profesor que esté ahí detrás de ahí, hagan la zona cero, hagan su masaje, hagan su movilidad, hagan el trabajo de fuerza preventiva, hagan sus trabajos de fuerza, de hipertrofia muscular. No, que el jugador vaya tomando esos hábitos y vaya martes y jueves solo, Nico. Nico, ¿cómo trabajamos nosotros la fuerza? Como te digo, vuelvo y te pongo el ejemplo, tenemos un día tipo de competición el día sábado, entonces lo que son lunes hago trabajo de fuerza, un trabajo de fuerza más preventivo, Ujú. enfocándome en el historial de lesiones ya sea individual o en el historial de lesiones más colectivo a nivel futbolístico. Me centro mucho en hacer, Nico, soy más de trabajar con el propio peso. Me encanta hacer mucho los trabajos, los nórdicos para isquio, excéntrico para cuádriceps, excéntrico para aductores. Me enfoco mucho eso el día lunes, ¿cierto? Ujú. El día miércoles hago más un trabajo de fuerza-resistencia, muy corta. Hago 6 estaciones Nico. La forma de trabajar son dos de miembros inferiores, dos de zona core y dos de miembros superiores. Tiempos de 10 a 15 segundos Ujú. las estaciones y las voy alternando. Una de miembro superior, una de zona core y una de miembro inferior. Para cuando pasen a la próxima estación ya ese grupo muscular haya descansado y Ujú. llegue en óptimas condiciones para trabajar.
Y el día viernes, Nico, trabajo ejercicios cerca a la competencia de fuerza explosiva. Trato de hacerlo siempre en cancha. Ejercicios muy básicos como son las sentadillas con salto rodilla-pecho, velocidad, avanzadas, ese tipo de ejercicios, Nico. De esa forma trabajamos nosotros. Fuerza preventiva un día, fuerza resistencia otro día y fuerza explosiva el día viernes. Buenísimo, José. Importante saber cómo esa estructura, ¿no? Para más o menos que la comunidad que nos escucha identifique más o menos cómo es esto, ¿no? Del trabajo, de ese día a día. También algo que me ha gustado y que he tenido la oportunidad de agradecerte también, el tema de los GPS, el control y la monitorización de la carga, ¿no? Lo que tú bien dices, si hay jugadores con molestia no van a rendir en los entrenamientos y es importante monitorizar la carga, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Hace cuánto vienes haciendo ese tema de los GPS? ¿Cuál ha sido la experiencia? Nico, bueno, los GPS los vine a conocer yo acá en el 2018 con Independiente del Valle, en Deportivo Independiente Medellín. En el 2018, en el primer semestre, apenas se estaba implementando pues el tema de los GPS. No tuve la oportunidad de trabajarlo allá. Ya cuando llegamos acá a Independiente del Valle, empezamos a trabajar el tema de los GPS. Hoy en día hay muchas empresas que se dedican a toda esta análisis de datos, digámoslo así. Entonces hay una empresa que nosotros les pasábamos semana a semana los datos de los GPS, tanto de los entrenamientos como de la competición, y en base a los datos ellos se pasaron un informe demasiado claro en el cual te decía cuál jugador está más propenso a lesionarse debido a la carga que había acumulado durante los entrenamientos o durante la competición. En Independiente del Valle súper bien ese tema. En MLE no conté con la fortuna el primer año de trabajar con GPS, estuvimos sin GPS, la verdad no tenían el convenio con los GPS en MLE. Luego pude buscar un convenio con otra marca de GPS que se llama Playmaker, Ok. que son unos GPS que se Ah, instalan en los botines. sí, sí, conozco. Desafortunadamente estos GPS no se podían utilizar en competición y sabemos que la competición es El valor de marca. el valor de marca de mayor contexto porque es la realidad de la competición del juego y no podíamos utilizarlo, entonces estuvimos un año entrenando con ella, aparte de que al jugador de fútbol le molestaba un poco A la hora de a golpear. la hora de golpear, que eso, listo, y ahora llegamos acá a Católica, bueno, finalizando en MLE pude hacer el convenio con Catapult, empezamos a utilizar Catapult, la verdad fue una experiencia para mí muy retadora porque no había manejado la plataforma, no conocía Ujú. sobre los datos, te da infinidad de datos, Nico, entonces fue Variables. irme empapando poco a poco de eso. Y acá en Católica ya este año tuve la fortuna de ir a Bogotá a hacer un curso de GPS después de Catapult que nos brindaron la certificación, aprender más sobre el manejo, sobre el Ujú. control y la monitorización de la carga, sobre todas las variables que nos ofrecen. El dato es importante, Nico, el dato es muy importante, pero hay que llevarlo al contexto de la realidad. Lo hablo mucho con los jugadores de fútbol y con jugadores que han tenido mucha trayectoria y comparten y me dicen, sí, profe, corrí durante el partido, soy medio centro, corrí apenas 7.000 metros, 7 kilómetros, que es muy poco, hice dos pases goles, marqué un Ujú. gol, entonces, ¿de qué me sirve correr 12.000 y 13.000 metros, profe? Entonces hay que llevarlo mucho al contexto, Nico. Por ejemplo, hablábamos sobre que un jugador te marcó en un partido 32 kilómetros por hora de velocidad máxima. Ok, sí. Pero ¿sabes en qué hizo ese recorrido? La En celebración. la celebración del gol. Marcó el Ajá. gol y fue corriendo hasta la tribuna y desarrolló 32 kilómetros. Sí. ¡Wow! Corre mucho, ¿no? Entonces hay que llevarlo al contexto, hay que saberlo analizar muy bien. Es muy importante, pero creo que no nos debemos dejar llevar muchas veces Ujú. por tantas variables, por tantos Sí, números y por tantos datos. En mi opinión, respeto a muchos otros profesionales que lo pueden manejar de una forma más experta, de una forma más científica, pero nosotros, como te lo dije desde un principio, le damos mucho más prioridad al jugador, a cómo se ujú, sienta él, sí. cómo se encuentra, qué sensaciones tiene, más de los datos. Igual a final de cada partido se les envía, yo les envío un reporte de los partidos muy fácil para ellos de analizar. Ujú. Como te dije, GPS
Catapulté y no le estamos haciendo promoción aquí a Catapult, no, pero Hasta creo que publicidad acá y todo. publicidad y todo, pero es una de las compañías que mejor monitoriza y controla pues el tema de los datos a nivel futbolístico. Les envío un informe, no de todas esas variables que nos pueden dar, sino un informe muy básico sobre la distancia total que recorrió, Ok. la distancia que recorrió a más de 25 kilómetros por hora, que es lo que llamamos sprint, Ajá. los metros que recorrió a más de 20 kilómetros, que son los metros de alta intensidad, ¿cierto? El número de aceleraciones que hizo en el partido y desaceleraciones, la velocidad máxima que alcanzó y la carga de su partido. Pero yo trato de enviárselos de forma muy visual y que ellos vean, jugador que más velocidad alcanzó, fue ese con su foto, Como en Colombia decimos, José, con plastilina. con plastilina, de que ellos lo interpreten de la mejor forma Ajá. y de que eso los motive más, porque aunque como te digo, no le damos digamos, que para nosotros sea La relevancia. fundamental la relevancia, pero si a ellos les gusta, profe, ¿cuánto corrí? Profe, y la velocidad que alcancé, yo creo que puedo dar un poco más, claro, sí, esto te puede dar un poco más, entonces es algo también que lo podemos utilizar como una herramienta para motivarlos a que se esfuercen y a nivel físico den en los partidos un poco más. José, tú bien nombrabas al inicio que el flow o lo que te marca como preparador físico, y lo nombraste ahora de nuevo, es la parte humana, ¿no? Ahí hay varios puntos y justamente esta mañana tenía una discusión con uno de los jugadores de la 19 y decía, hay un video muy famoso de Riquelme que dice, sí, los aparatos, está, puedes correr Sí, mucho, sí, pero si no sí. la metes, sí, o sea, yo le decía, sí, la realidad es que tener o no tener el chaleco no te va a hacer Messi, no te va a hacer Cristiano Ronaldo. Es una herramienta, ¿no? Una herramienta que, como lo hablábamos anteriormente, te permite saber cómo está el jugador, y yo le explicaba eso, cuidar a nuestros jugadores. También, además de eso, importante convencer al jugador de que lo que estamos haciendo le sirve, ¿no? También justamente tocaba esto porque hay muchos mitos en cuanto al trabajo de fuerza. En capítulos anteriores yo decía que al inicio de esta carrera era los que decía que no metía pesas, y si tú ahora me ves, me encanta el trabajo de fuerza, uno se da dando Sí. cuenta que el jugador baja su índice de lesiones, en competencia tiene más rendimiento, pero esa parte humana de uno tener ese poder de convencimiento, decirle, hey, si tú haces esto, vas a estar más rápido, te vas a lesionar menos, si tienes el GPS te vamos a cuidar, esa parte, ¿no, José? Es muy importante eso que dices, tener ese convencimiento al jugador y poder explicarle y hacerle entender de que de pronto ellos por la forma en que han entrenado no se puede culpar. Sabemos que el fútbol hoy en día ha ido evolucionando y ha ido cambiando mucho y siempre se ha dicho de que hacer trabajos de fuerza te vuelve lento. Ujú. Obviamente te va a volver lento si tú enfocas y orientas ese trabajo de fuerza de la manera que no es la adecuada. Porque si yo en un jugador de fútbol voy a buscar realizar ejercicios de hipertrofia muscular máxima, obviamente va a afectar a mi jugador, pero hoy en día está científicamente comprobado por evidencia científica de que prácticamente todo es fuerza, Nico. Todo lo que realizamos es fuerza Ahora mismo estamos haciendo fuerza en el abdomen en el para abdomen. estabilizar. Entonces, es eso, Nico. Todo lo que para la velocidad necesitamos fuerza, para la resistencia necesitamos fuerza. Y como lo dices, más que nos va a volver lento, es por el grado de importancia que se le ha dado en cuanto al tema de la disminución de lesiones, el índice lesional. Unos jugadores que están con una buena estructura, que están físicamente bien, que están fuertes, están menos propensos. Obviamente el fútbol en su contexto multifactorial de choques, de estado de la cancha, de estados Total. climáticos, puede presentarse cualquier lesión, pero si tú estás en unas condiciones físicas óptimas, estás menos propenso a sufrir una lesión. Claro, José. Bueno, es importante esto que nombramos porque, claro, es el tema de convencer al jugador, de saber las herramientas con las que uno cuenta, y bien nombrabas. Te llegó la oportunidad de trabajar con GPS, sabiendo cómo eres, la evolución que siempre buscas en tu vida, el Kaizen, como a mí me gusta llamarlo, esta palabra japonesa, estar siempre evolucionando, siempre están en constante aprendizaje, ¿no? Y muy atado a este tema,
¿qué visualizas? O digamos, ¿en qué club, en qué equipo te visualizas y sueñas llegar? Bueno, soy de las personas que siempre piensa en grande. Lo hablo con mi hijo, me pregunta mucho, es un apasionado por el fútbol. Mi hijo me dice, pa, ¿hasta dónde quieres llegar? Quiero llegar hasta donde la vida me lo permita y el fútbol me lo permite y me dé la oportunidad. Obviamente me veo trabajando en Europa, sería un sueño poder llegar a Europa. Nico, pero creo que, como se lo explicaba él, en el club en el que esté, para mí es el mejor club. Ujú. Entonces, cuando estuve en su momento en Deportivo Independiente de Medellín, para mí era el mejor. Pasé a Independiente del Valle, yo no creía en nadie. Para mí Independiente del Valle era top, es el mejor equipo. Pero llegaste, José, perdón, llegaste después de que jugaron la final contra Nacional, que ese fue un antes y después, porque yo no lo conocía antes de que jugaron contra Nacional, Atlético Nacional, la final. Claro, sí, yo cuando el profe me hace la invitación, me dice, vamos a jugar con un equipo que jugó la Libertadores, la final de la Libertadores, final de Libertadores, ¿no? Yo de Ecuador, y hay que decirlo, siempre había escuchado Barcelona, MLE, Liga de Quito, es más, Deportivo Quito y el Nacional, Ajá. pero Independiente del Valle poco a poco. Pero cuando llegué a Independiente del Valle me encontré con un equipo, con una infraestructura que no tiene uno de los equipos más grandes de aquí de Ecuador o de Colombia, tiene una infraestructura tremenda y dije, wow, ¿qué nos estamos encontrando acá? Para mí era el mejor equipo. Y Nico, como te lo digo, pienso en grande, me visualizo en Europa, sería un sueño también estar en Argentina, en Brasil, pero el equipo que esté, para mí va a ser el mejor equipo del mundo. José, alguna vez lo hablamos y me decías que tú ibas a los estadios y también me pasa a mí. Uno se pone a ver mucho las entradas en calor de nuestros colegas y me decías que tú o sea, mirabas mucho eso y ¿qué era lo que me decías antes? Sí, eso siempre se lo hacía a mi esposa, trabajando para Deportivo Independiente Medellín íbamos a los partidos del equipo profesional y más de observar el partido, yo veía primero la entrada en calor con todo el equipo y luego la entrada en calor que hacía el preparador físico con los suplentes. Y yo veía eso y le decía a mi esposa, algún día va a estar allá, algún día va a estar allá. Y como dicen por ahí, Nico, cuando tú quieres algo, lo deseas tanto con todas las fuerzas, los planetas se alinean y se te da la posibilidad. Y bueno, se me dio, pero siempre lo quise. A todos los estadios que voy, incluso ahora siendo preparador físico, observo el calentamiento de mis colegas, ahora que he tenido la oportunidad de estar en las eliminatorias del Mundial, viendo calentamientos del equipo de Ecuador, viendo de Uruguay, vi la de la selección Colombia, todavía sigo observando, viendo, aprendiendo, Nico, qué nuevo hacen, qué puedo implementar yo. Para mí es muy importante eso, Nico. Lo hablábamos en un capítulo anterior, el tema de siempre aprender a ser estudiante, ¿no? Por más de que uno esté en la cima, nunca dejar de serlo. José, ¿y qué sientes haciendo una retrospectiva de cuando iniciaste en academia, que me imagino fue, qué sé yo, unos 23, 24 años, y el José ahora de 35 años, eh, visualizar todo eso que ya has vivido y saber que la vida te tenía preparado eso cuando estabas en academia en Medellín? Bueno, mira que antes de hacer este podcast, me senté un poquitico a recordarlo y te lo agradezco, Nico, porque creo que uno está muy metido en el día a día, de disfrutar el presente, de qué te deparará el futuro, porque sabes que a nivel profesional es eso, entonces está uno que ya se viene la próxima competencia, que jugamos el día sábado, que hay que planificar el viaje, que ya dentro de 15 días ya salió la fecha, la última fecha que en este caso es contra Barcelona, entonces ya estás pensando también en Barcelona y no te pones a recordar todo lo que has vivido. Y no, Nico, te lo agradezco porque me hiciste recordar todo, por todo lo que he pasado, por todo en cuanto a tristezas, alegrías, en todos estos años de experiencias, pero ha sido algo muy lindo hacer un recuento de todo mi paso, desde la academia, formativas y ahora a nivel profesional, Nico. José, sí, eso es, o sea, soy una de las personas que piensa que justamente cuando uno ve lo que era y lo que es
Ahora, eso es como meterle gasolina al corazón, ¿no? Porque te llena. Hay momentos difíciles, más en nuestra labor, en los cuales uno necesita ver lo que era. Te lo digo porque en el inicio de esto me tocaba trabajar con pocos balones en mi barrio, entraba gente, consumía droga y ver que ahora uno está en una institución como Universidad Católica es muy motivante. Como Y trabajar ujú, con las uñas, como decimos en Colombia nosotros, sí, le tocaba a uno con cuatro o cinco platillos, cuatro o cinco balones, no tenías ese apoyo de utileros, de médicos, y darte cuenta ahora de estar en un equipo profesional con una estructura que tienes dos, tres utileros, tienes dos, tres fisioterapeutas que están ahí ante la mano, un médico, dos de logística, un asistente técnico, un entrenador de porteros, un analista de video, es algo diferente total. Entonces, creo que es algo que uno valora día a día. Yo, Nico, algo que he tratado y de no cambiar es mi humildad. ujú, Sé que hoy estoy arriba, mañana el fútbol, como dice, el fútbol da vuelta, Nico, sí. y está rodando constantemente. Hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo. Trato de ser la misma persona, trato de ser la misma persona con los jugadores, con los entrenadores, con mis colegas, porque al fin y al cabo lo que prima es ser persona, Nico. Sí, totalmente, José. Y bueno, atado a esto, y ya para terminar este gran capítulo, quisiera hacerte tres preguntas. ¿Sí? Tres preguntas, a La ver. primera es, ¿qué le dirías al José del primer semestre de la universidad? ¿Qué le diría al José del primer semestre de la universidad? Eh, que no cambie, que se siga esforzando día a día, que siempre dé lo mejor de él como siempre lo dio, de que mantenga su actitud, antes de tener aptitud, tener muy buena actitud, y eso siempre lo tuvo. Entonces le diría eso, simplemente que se siga esforzando al máximo, que así muchos compañeros lo invitaran a fiestas, él dijera que no porque al otro día tenía que madrugar a clases o a ser practicante en un equipo de fútbol, que lo siga haciendo. De pronto sí que le diría al José, es que tuvo la oportunidad de estudiar inglés. Es súper importante, Nico, Sí, de sí. que aproveche esa oportunidad, es el idioma a nivel mundial. Ujú. Entonces creo que si tú hablas inglés, se te pueden abrir mucho más las puertas. Eso sí le diría al José de la universidad, hey, métete a estudiar inglés, loco. Le jalaría las orejas. Sí, Bueno, la otra, ¿qué visualizas para tu futuro como profesional? bueno, lo que visualizo como profesional es obviamente, Nico, poder seguir capacitándome, Ujú. poder de pronto más adelante hacer una especialización, hacer un doctorado, una maestría en Europa, eh, en España. Sabemos digamos, de El lo nivel. importante o el nivel que ha adquirido España a nivel académico. Entonces, Ujú. poder hacer, aparte por el idioma, poder hacer una especialización, como te le digo, una maestría, en un futuro me visualizo haciéndola, sé que me va a ayudar mucho a nivel profesional, me va a dar un plus más, me va a dar mejores herramientas, mejores armas para el entrenamiento y así poder optimizar y potenciar a los jugadores o el club en el que esté, Nico. Buenísimo, José. El aprendizaje constante, ¿no? Que siempre debe estar. Bueno, y ya para terminar este gran capítulo, siempre me gusta que dejemos como contenido de calidad y una herramienta que pueda también ir las personas que escuchan este podcast, ya sea leer, escuchar, ver, qué libros, qué documentales o qué te gustaría recomendar a nuestra comunidad para que sigan creciendo. Bueno, Nico, en cuanto a libros, te digo que he estado últimamente leyendo libros de motivación personal, de Ujú. autosuperación. Un libro que me ha gustado mucho, que me marcó mucho, fue El Club de las 5 de la mañana. Ver el potencial de poder aprovechar las mañanas al máximo, despertarte a las 5 de la mañana, leer 20 minutos, hacer meditación, hacer ejercicio. Ya digamos que llevas una ventaja de las otras personas que mientras a las 5 de la mañana están durmiendo, tú ya en una hora has hecho tres cosas que te van a favorecer mucho.
Hábitos Atómicos, me gusta mucho. Un libro que es español, que no creo que lo haya leído mucha gente, pero también que me gustó mucho, se llama Espabila de una puta vez. No lo he escuchado. Es ¿De quién es? cortico, no recuerdo en ese momento el autor, pero me gustó mucho porque uno a todas horas quejándose y es Claro, buscando excusa y todo, no, no, espabile papá, para dele que adelante. usted puede y para adelante. Me gustó mucho. Y en cuanto a libros de nuestra área, el libro de Francisco Seirulo, el de el entrenamiento en deportes de equipo, creo que es muy importante, es una de las Biblias del fútbol o en ese caso del entrenamiento deportivo. Y El arte de entrenar de David Casamichana. Ok. Bueno, José, muy agradecido eh, por este espacio, porque sé de las actividades que un preparador físico que está en el alto nivel tiene, aparte de temas personales también agradecido, y también muy agradecido por este año, por permitirme conocer la persona que es usted, por permitirme aprender, estar en el día a día con el primer equipo. Y bueno, estoy seguro que lo que la vida le tenga preparado va a ser algo muy grande porque prueba de esto es lo que nos has contado y has vivenciado en este capítulo. No, es con todo el gusto del mundo, Nico. Gracias a vos por la invitación. Como lo dije a un principio, te felicito porque sos una persona que está en constante aprendizaje, que sos muy inquieto, que sos autodidacta, te mantienes capacitando, te gusta leer mucho. Bacano ese nuevo emprendimiento de los podcasts. Creo que para las personas que nos están escuchando, a los pocos que les podamos llegar o a los muchos, Ojo de que pues, les sea, de gran ayuda todas estas experiencias. Y nada, siempre ha sido un placer poder tenerte ahí en el equipo profesional. Nos has dado la mano impresionante, colaborando en el entrenamiento, en el día a día. Espero que lo hayas disfrutado también, es con todo el gusto del mundo y sabes que siempre estás invitado al equipo profesional a disfrutar del día a día y de los entrenamientos. bueno José, muchísimas gracias, Dale agradecerte de papá, antemano. Y bueno, comunidad de fútbol y café, este ha sido un nuevo capítulo de su podcast. Estén pendientes porque vienen muchísimas más cosas. Suscríbanse, compartan y bueno, éxitos para todos.